Y Shiro tenía dudas de cómo funciona lo de evadir impuestos en Andorra. Yo de eso no sé mucho, no vivo en Andorra, pero sí sé de impuestos. Temas de IVA, IRPF, impuesto de sociedades, no sé, todo ese tipo de cosas sí que sé. Entonces te puedo contar cosas, porque tenías dudas concretas de Andorra. Entonces, tu duda, ¿qué estará tramando Shiro? Está haciendo un trabajo sobre el tema. Entonces, tu duda era cómo funciona ese tema, ¿no? O algo así. No les diré. Entonces, básicamente, tú cuando desarrollas... A ver, bueno, o sea, te voy a explicar súper a lo cutre. Si hay alguna persona que ha estudiado de esto, sabrá más que yo, ¿vale? Pero tú cuando desarrollas una actividad de la que obtienes un rédito económico, una actividad económica, una actividad profesional, básicamente a ti te pagan dinero. Entonces, dependiendo de cómo funciona, mira, por ejemplo, tú imagínate que esto en Patreon se ve bien. Tú imagínate que tú quieres ser Patreon mío y entonces dices, te voy a pagar $2 al mes. Entonces, a mí de esos $2 que tú me des me van a quitar el IVA, que es el impuesto de valor añadido, que luego yo puedo recuperar cierta parte dependiendo de los gastos que haya tenido. Pero como así porque sea sencillo. Si el IVA es el 21% de esos $2, pues a lo mejor el 21% pues se van. Entonces yo a lo mejor lo que hago es que te cobro un 21% más, entonces a lo mejor te cobro 2,42, ponle. En vez de $2 te cobro 2,42. Entonces tú me pagas 2,42 y esos 42 céntimos son el IVA, que eso se va a otro sistema en el cual algo lo puedo recuperar y otro lo pago. De esos $2 que me llegan, tú has pagado 2,42, me llegan 2. Yo luego puedo tener una serie de gastos y, y entonces, joder, no sé cómo explicar esto sencillamente, además así sin diagramas, pero básicamente si yo gasto más de lo que me has pagado tú, o sea, como que tengo deudas, porque yo me he comprado algo que vale $3 y con tus 2,40 que tú me has pagado, no pago impuestos. Pero si yo, imagínate que yo no tengo ningún gasto y entonces esos $2 que me han llegado después de quitar los 42 céntimos del IVA me llegan íntegros, yo tengo que pagar un impuesto, si eres un particular, de la renta, ¿vale? Del dinero que he recibido. Se llama el IRPF, Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, al menos en España, porque en Latinoamérica cada país tendrá un nombre para ese impuesto, imagino. Y entonces, ese impuesto va por tramos. Los primeros como 10.000 euros no pagas nada, son dependiendo de la comunidad autónoma en la que estés, dependiendo de un montón de cosas. A lo mejor son 5.500 euros que no pagas nada, pero luego a lo mejor si pagas un alquiler o tienes menos de tanta edad o además hay 2.000 euros de no sé qué, en fin, hay una serie de como beneficios de tal manera que de los primeros 10.000 euros anuales no pagas nada. Más o menos. Son 10, 11, 12. Luego pagas, pues eso, un 10%, luego un 20%, luego un 30%, hasta un 47%, creo que está ahora en España, algo así. Es entre 45 y 49, no lo sé. Entonces, esos tramos en España van del 10 o lo que sea al 40%, al 45%. En Andorra simplemente van hasta el 9% o hasta el 7%. O sea, es menos de 10. Es como una cosa muy baja. Entonces, tú imagínate si tú ganaras 100.000 euros al año, pues tú imagínate que tú ganaras 140.000 euros al año. Bueno, da igual. Es que como luego va por tramos es más difícil de calcular. Pero imagínate que se te aplicara solo el tramo más alto o algo así. Si tú ganaras 121.000 euros al año, 21.000 euros serían de IVA y luego un 40 y pico por ciento de IRPF, te quedarías en 55.000. Entonces, de 140.000 que has recibido, te quedas con 55.000 y pagas los otros 70.000, 80.000 de impuestos. Como vas a tener gastos, no va a ser tan grande. Como el IRPF va escalonado, no va a ser tan grande, pero es como a grandes rasgos. En cambio, si te vas a Andorra, el IVA no sé cuánto es en Andorra, pero el IRPF baja de 45 en los tramos altos a 9. Entonces, si en España tú ingresas 140.000 euros, te quedan 50 y pico mil. En Andorra tú ingresas 140.000 euros, te quedan a lo mejor 100.000 o 120.000. Entonces, como si ganaras prácticamente el doble, ¿no? Porque pagas muchos menos impuestos. Entonces, es legal, no hay ninguna ilegalidad, simplemente tú tributas en el país en el que vives. Entonces, si tú, de hecho, si a ti ahora mismo tu empresa te mandara a Chile, pues tú tributarías en Chile si vives todo el año en Chile, en principio, salvo que haya como algún tipo de acuerdo extraño.
Entonces, básicamente, la gente que tiene rentas muy altas, esto pasa con muchos actores y futbolistas, se van a Andorra y entonces es como que pagan muchos, muchos menos impuestos. Y se podrían ir a Irlanda, que también tiene unas rentas muy bajas, se podrían ir a la República Checa, se podrían ir a otros países también con rentas bajas, pero Andorra está muy cerca de España. Entonces, para más Inri, cuando alguien vive rollo en Barcelona, como que Andorra está muy cerca. Entonces, como que es más fácil todavía, ¿no? Porque también te podrías ir a vivir a las Islas Caimán, pero en las Islas Caimán es un coñazo vivir, porque tienes que demostrar que pasas más de la mitad de tu año allí. Y no puedes mentir, tienes un pasaporte que lo prueba o no lo prueba. Entonces, de hecho, así es como se demuestra que mucha gente se ha ido a Andorra, pero no se ha ido bien. O sea, en plan que se han comprado una casa, se han empadronado allí, han dicho, sí, yo vivo aquí, pero luego a efectos prácticos han estado más tiempo fuera de Andorra, con lo cual no tienen derecho a tributar en Andorra. No sé si queda claro. He escuchado a Alex el Capo decir que paga casi la mitad de lo que gana en impuestos. Claro, por eso mucha gente se va. Alex no se ha ido. Yo tampoco me he ido, pero vamos, yo tampoco gano tanto como Alex. O sea que... Hay que tener cuidado con las retenciones, dice Estebeli. A mí me gusta hablar de este tema, en general de todos los temas que son polémicos, me gusta hablar de manera formal. En plan, vamos a dejar que los demás hablen sobre lo que está bien y lo que está mal. Vamos a hablar nosotros de la parte técnica. Vamos a ser técnicos, vamos a ser las personas que se encargan de decir, vale, sí, pero ¿cuál es el porcentaje? ¿Y cuánto tienes que vivir allí? Vamos a hablar vamos a ser inteligentes, vamos a no centrarnos en un debate moral en el que no llego a entender muy bien cómo funcionan los impuestos, pero me parece mal que se vayan o me parece bien que se vayan. No, o sea, vamos a hablar técnicamente, porque es que esas son las únicas conversaciones que merece la pena tener, las conversaciones que tienen como rigor, creo yo. Entonces me gusta sacar estos temas y hablarlos con rigor. Y ya cada uno se puede hacer la opinión que quiera. Y ya está. Hay que tener cuidado con las retenciones, lo que pagas en IRPF en las nóminas. Hay muchas empresas que nada más entrar lo ponen bajo aposta. Sí. Yo me di cuenta a los 4 meses y ahora el IRPF ha sido una putada. Claro, eso pasa, por ejemplo, Ishiro. Esto no sé si te sirve ya. Pero básicamente lo que pasa es que ponle que tú tienes que pagar al final un 30% de tu sueldo, porque estás en ese tramo, bueno, es que va por tramos, entonces, si tú estás en el tramo del 30%, no es que pagues el 30%, porque en los tramos anteriores no has pagado el 30%, has pagado menos, entonces el equivalente es que pagas menos. Pero imagínate que en total tienes que pagar un 30%. Pues si a ti te paga un sueldo una empresa, en vez de ser rollo autónomo o ser tú la empresa, si a ti te paga un sueldo la empresa, imagínate que la empresa te paga, pues yo sé, 5.000 euros al mes, para ir a como mucho dinero. Si la empresa te paga 5.000 euros al mes, te los pueden dar íntegros prácticamente. En plan, toma 5.000 euros. Y entonces tú vives feliz gastando, imagínate, 4.000 euros al mes y ahorrando 1.000, lo que sea. Y de pronto llega la declaración de la renta y Hacienda te dice, oye, me tienes que pagar el 30% de tu sueldo. Es decir, me tienes que pagar el equivalente a 1.500, 2.000 euros al mes, me lo tienes que pagar de lo que has ido ganando este año. Pero a ti la empresa te ha dado el total y tú te lo has gastado ya. Y dices, me cago en la puta, no había contemplado eso. Entonces se ha inventado una figura que es la retención. Y la retención es que la empresa, en vez de pagarte a ti los 5.000 de tu sueldo, te paga, imagínate, 3.000 y 2.000 se los da Hacienda en tu nombre, pero Hacienda no puede saber cuánto te tiene que cobrar de impuestos hasta que no se cierra el año fiscal. Entonces Hacienda lo que hace es una estimación que es como la misma estimación que hacemos nosotros de horas de hoy que luego se pasan a horas totales. Nosotros estimamos que hoy se han trabajado unas 300 horas, pero como luego hay gente que se ha ido y que no le ha dado DT, en realidad no han sido 300 horas, han sido 253 horas totales. Esa es la gracia. Entonces, esa corrección de la estimación es la declaración de la renta. A ti, tú todos los meses, la empresa paga en tu nombre, con tu dinero, pero en tu nombre, tu impuesto de renta, y al cabo de un año se corrige esa estimación. Si han pagado de más, te devuelven. Por eso se dice, por eso lo habrás oído 1000 veces, en la declaración de la renta, la gente dice, me toca devolver, me sale a devolver, o me sale a recibir dinero o me sale a pagarlo, básicamente. ¿Por qué es eso? Porque la empresa en tu nombre se ha pasado de frenada y ha pagado más impuestos de los que te correspondía pagar y Hacienda te devuelve lo que te has pasado, o porque han pagado menos impuestos de los que te correspondía pagar y Hacienda te da de más. O sea, Hacienda te pide lo que te falta por pagar. Entonces, todos los meses, las nóminas, uno de los apartados que llevan es el apartado de retención. Qué apasionante es hablar de fiscalidad a las 8 de la tarde. A ver, en realidad a mí esto me gusta. Entonces,
básicamente la empresa paga en tu nombre un trozo de tu sueldo, se lo da directamente a Hacienda, estimando cuánto va a ser lo que tengas tú que pagar, y luego si ha salido bien, pues genial, y si no, no. Entonces hay muchas empresas, que es lo que dice este Beli, que no te hacen la retención bien, por muchos motivos. Uno puede ser un poco oscuro, que puede ser como que tú sientas que estás ganando más cuando empiezas a trabajar en esa empresa y luego te lleves un palo o algo así. Entonces la empresa no te tiene tanto como te tendría que retener, y entonces de pronto llegas tú, esa declaración de la renta siguiente, y dices, fuck. Y te encuentras con que debes 10.000 euros, o 3.000 euros, o 300 euros, lo que sea. ¿Sabéis que hay un tipo de impuesto? Esto ya no me lo sé exactamente, pero rollo, como que hay muchas cosas que Hacienda hace para que no puedas como jugársela. Entonces, hay por ejemplo, ciertos valores que si los declaras no se los creen. Entonces, por ejemplo, cuando tú haces una compraventa de un inmueble, de una casa, hay unos valores mínimos por los que ellos asumen que tú has comprado y vendido la casa. Y si les dices que los has comprado o vendido por menos dinero, no se lo creen. Porque claro, tú imagínate que yo soy una empresa que quiero comprar en un polígono industrial, pues un polígono industrial. Quiero comprar como un edificio en un polígono. A Ishiro. Y entonces le digo a Ishiro, vale, lo quiero comprar por 5 millones, entonces te voy a dar 3 públicamente, pero hay otros 2 millones que te los voy a dar en negro. Y entonces así pagas los impuestos de los 3 millones, decimos que lo hemos vendido por 3 millones, pero en secreto yo te he dado 2 millones más. Entonces Hacienda tiene unas tablas que tiene que ver con el valor catastral y cosas así que dicen, en plan, este inmueble no me creo que haya valido menos de 4 millones. Tú sabrás. Si me dices que lo has vendido por menos, me la suda. Y también pues para rollo taxistas, peluquerías, porque claro, tú piensas, tú eres un taxista, ¿vale? Además, es que esto, voy a ponerlo un poco así, ¿no? Pero tú eres un taxista que, imagínate que estás ganando 1.500 euros al mes. Haces una carrera. Te paga alguien los 10 euros que le ha valido la carrera. Si tú declaras eso, imagínate, le tienes que quitar el 21% de IVA y el IRPF. Esos 10 euros se te van a quedar en 6. Pero ¿y si tú te metes el billete en el bolsillo y no le dices a nadie que ese dinero lo has cogido? De pronto ya no son 6 euros, ya vuelven a ser 10. Entonces Hacienda tiene unas maneras de tributar para gente que tiene este tipo de negocios que son en plan, tú tribútame 700 euros al mes, porque seguro que menos de eso, o sea, en plan, o 300 euros al mes, no sé cuánto es, ¿no? Pero en plan, un bloque de dinero y es en plan, menos que eso, de impuestos no me debías. Entonces, como no me fío, como sé que me vas a mentir, como sé que me vas a decir que has hecho menos carreras, o has cortado menos pelo, o has hecho lo que sea, como sé que me vas a mentir, directamente me pagas esto fijo de impuestos. Y ya está. Eso es al final lo que pasaba en lo de las pelis, ¿no? De cuando llega el Imperio Romano a tu aldea y te dice, oye, te toca pagar los tributos de este año, te toca darnos un tercio de todo tu maíz, o un décimo de todo tu maíz, o de todo tu trigo. Si tú les dices, es que he tenido una mala cosecha, es que todo mi trigo se ha ido a la mierda en este invierno. Lo siento, no os puedo dar más que esto. Ellos no se lo creen. Y entonces te dicen, vale, yo te voy a... Eso es como en las pelis, ¿no? Y dicen, seguro que escondes trigo, no sé. Pues es un poco lo mismo, básicamente. El problema no es que se vayan a Andorra, el problema es que no pasan el tiempo que es para tributar en Andorra, pregunta Ishiro. El problema es... el problema moral es una cosa. Pero a nivel legal, el único problema que pueden tener es que no pasen suficiente tiempo para tributar en Andorra. Porque al final su familia viva en Barcelona o en Madrid o en Extremadura o donde sea y pasen más de 183 días o lo que sea, 365 días entre dos, 183 días los pasen en España en vez de en Andorra. Y entonces ahí es como, no cuela. Al final una solución para todo esto es la ultrainformatización. O sea, en el momento en el que desaparezca el dinero en efectivo, que no le queda mucho y además el coronavirus va a ayudar mucho a que desaparezca. En China prácticamente no existe el dinero en efectivo. Nosotros ahora estamos empezando a pagar con el móvil, que es como, bienvenidos a hace una década. Si no hay dinero en efectivo, todo queda informatizado, todo queda registrado. ¿Y cómo le ocultas tú ahí a Hacienda que te han pagado 10 euros por una carrera si pone 10 euros? O sea, es que no puedes. Entonces, cuando te hacen una inspección... Porque al final una cosa que hay que entender es que Hacienda solo te mira cuando te hace una inspección. O sea, como que hay mucha gente como, no sé, tributando mal, sin hacer las cosas bien, pero si no te hacen una inspección no lo van a ver. O sea, ellos no tienen como un sistema mágico, no tienen un panóptico que vean todo lo que tú haces. Es si te toca la inspección al final. Jamás hubiera pensado que me interesaría escuchar a alguien hablando sobre fiscalidad e impuestos.
Bueno, yo creo que eso es una de las cosas que a mí se me da bien al final en la vida y pretendo como hacerla a menudo. No hablar de impuestos, sino hablar de temas que en principio son aburridos como la armonía o la teoría musical, que es como lo que la gente más odia, el solfeo, y hacerlos como más que entretenidos, entendibles. En el momento en que son entendibles, son entretenidos. Em, bueno, ya luego lo de Vigo existe ya le da toda la vuelta, que es, dice, cuando te dan a devolver, sienta bien, cuando de pronto has pagado más impuestos de los que debías y te lo devuelven en la declaración de la renta, pero has estado financiando al Estado, porque le has dado un préstamo sin intereses a unos meses. Pero ahí ya estamos hablando de intereses, de que el dinero genera más dinero, eso es guay, eso lo podemos hablar en otro momento. Em, esto es ya no vamos a meternos en eso porque ya es muy técnico. Es lo mismo que hemos dicho antes en realidad, pero Morfred dice, hay que tener cuidado con si no empiezas el año fiscal en una empresa, ya que la empresa no está obligada a hacer la retención y el palo que te dan es curioso, efectivamente. Pero bueno, eso ya sí. Gente que estáis contratada, eso, que os acaben de contratar este año en un sitio, miradlo por favor, mirad la retención que os hacen. Mirad a ver si la retención que os hacen os corresponde con la que os toca. ¿Cómo sabe Hacienda si una asistenta cobra en negro? No lo sabe. Lo sabe si lo investiga. Em, entonces ahí depende, ¿no? Por ejemplo, si... em, no sé, si trabajas como manager de una empresa, de middle manager, y cobras 2.000 euros al mes, o de informático, por ejemplo, de lo que sea, y entonces decides que vas a pagar 500 euros porque alguien te limpie la casa, es muy poco probable que Hacienda lo vaya a descubrir. Si eres ministro, o si eres del Congreso de los Diputados, o si empiezas ya a tener una renta más alta y eres un cargo de una empresa grande, ya sí es más posible que lo vayan a descubrir porque van a investigarte, porque van a ir a por ti. Entonces, al final, es una cosa que a mí me llama mucho de la ley, me llama mucho la atención, quiero decir, no que me atraiga, que es que la mayor parte de las veces no es cuestión de si has infringido o no la ley, sino de si alguien te investiga o no. Porque no hay recursos para investigar a casi nadie. Eso no se podría informatizar. Seguramente si lo informatizaran sería mucho más eficiente todo el sistema. Si lo informatizaran más de alguna manera, ¿no? No sé cómo lo tendrán. Algo tendrán. Al menos puedes declarar los impuestos por internet. O sea que, en fin, con la firma digital. Para que os hagáis una idea del trabajo administrativo de youtuber, que muchas veces me decís, pero ¿qué haces? Si no estás haciendo vídeo como youtuber, ¿qué haces? Pues, por ejemplo, me ha llegado un email de que van a cambiar, justo el otro día hablábamos de impuestos, van a cambiar la manera en la que se piden impuestos a los Patreons que son de ciertos países que ninguno es ni España ni Latinoamérica, que es donde tengo yo la mayoría de mis Patreons, es rollo Emiratos Árabes Unidos, Japón, Estados Unidos, Bielorrusia. Pero como algún Patreon seguro que tengo en Bielorrusia o en Estados Unidos o en alguno de esos países, pues me he tenido que estar como 40 minutos estudiándome cuáles son los cambios, haciendo un post en Patreon explicando los cambios, y pues es una tareita. Y como esas, pues surgen muchas pequeñas tareitas. Y por eso hay mucho trabajo administrativo de youtuber que de pronto no, como que no te das cuenta. Pero está ahí. Y pues sin más, solo para que lo sepáis, por compartir.